Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 14 de noviembre, vamos a estar con ustedes el maestro César y yo. La maestra Elin tuvo que salir a Sonora a presentar una ponencia en un encuentro de lingüística, no me acuerdo, Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, así se llama el evento. Entonces, el día de hoy vamos a estar el maestro César y yo con ustedes y en el centro de las actividades que vamos a hacer es que vamos a seguir con el plan de clase, no ya con el que elaboramos o el que estuvimos analizando y planteando para esta situación de compraventa, sino hoy vamos a abordar otra función comunicativa y entre todos y todas vamos a establecer algunos de los contenidos para que ustedes tengan mayores herramientas metodológicas sobre las decisiones que deben tomar cuando queremos hacer un plan de clase. Ujú. Entonces, les he pedido a los compañeros que estaban antes, pero que a lo mejor no pueden ver el chat. Les he pedido que escriban, por favor, en el chat de aquí del Zoom, que anoten la lengua indígena que hablan. Tengo ya la del maestro Johnny, que es el tal, la de la maestra Marisol, que es el chol, la maestra Elizabeth, que es la lengua mazahua, la maestra Isabel, que es la lengua náhuatl. Me falta todavía, bueno, de la maestra Clementina sé que es ñañú, el maestro Elmer creo que es tojolabal, exacto. Gracias, maestra. Me falta la maestra Sandra también, que también es la maestra habla chol. Y creo que únicamente, no, ya estamos todos. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo estas actividades. Ahorita me voy a compartir un cuadrito que ustedes ya conocen y sobre el cual vamos a estar trabajando. Y ya al final, por supuesto, el maestro César va a estar interviniendo y participando si él así lo desea. Eh, Vamos a trabajar con la participación de todos ustedes. Me van a ir platicando lo que yo les vaya pidiendo que me ayuden a completar. ¿Y qué más? Y ya al final el maestro César dará alguna información, porque ya estamos al final del año, ya estamos casi concluyendo el semestre. Entonces hay algunas cosas que queremos platicarles en términos de un espacio que daremos para la autoevaluación del diplomado y algunas cosas que nos van a servir para ir ya finalizando el semestre. Entonces... Vamos a empezar. Voy a compartir el documento. Espero que sea este. Ok. Entonces, yo voy a ir guiando la construcción de este nuevo plan de clases, pero voy a ir solicitando su ayuda en todo el proceso. Algunas cosas las voy a leer como el encuadre, pues, de lo que vamos a hacer y iré pidiendo su colaboración para que nos juntos podamos hacer este ejercicio. Entonces, si ustedes tienen dudas o si ustedes tienen algún comentario, por favor no duden en hablar y avisarme pues que tienen alguna duda, ya sea directamente, es decir, interrumpiéndome, no importa, o también pueden escribir al chat si ustedes lo consideran pertinente o necesario, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El documento anterior que teníamos que era sobre una situación de compraventa, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en un tema comunicativo que también resulta común y que es útil para comunicarnos en alguna lengua y sobre todo útil para que nosotros la tomemos entre nuestros contenidos para desarrollar funciones comunicativas, ¿no?
Esta es expresar gustos sobre comida, lugar, actividades, lugar, color. Ahí está repetido lugar. Ahorita lo quito. ¿Sí? Y entonces resulta que para que nosotros desarrollemos la función comunicativa o este objetivo que va a ser preguntar, dar información sobre gustos de comida, de lugar, de actividades, ¿sí? Necesitamos primero pensar en situaciones donde esto pueda ocurrir. Acuérdense que nosotros lo que planteamos es que la lengua no va a estar de manera aislada, sino siempre vamos a tener como esta posibilidad de articularla con algún, digamos, con alguna situación de uso real de la lengua. Entonces, si nuestro tema comunicativo es expresar gustos sobre comida, lugar, actividades, color, he puesto ahí varias opciones donde esto podría ocurrir. Díganme, por favor, qué les parecen. Por ejemplo, podría ser en un espacio comunitario o si quieren escolar para aquellos que están, que tienen esta condición, pues, donde podamos conocer más a las personas o sobre las personas. Ujú. Esa es una opción. Pero también podría ser durante una reunión o un espacio, pues, donde estemos con otras personas o con otra persona para decidir qué comida, qué lugar, qué actividades se realizarán en un evento. Ujú. También podemos hablar de gustos y preferencias en una visita o un recorrido para observar, por ejemplo, en este caso, la flora y fauna del entorno y expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. También podríamos tomar una situación en una fiesta comunitaria para expresar lo que te gusta hacer y lo que hay en el entorno. Como ustedes ven, hay diferentes opciones que tenemos para plantear una situación en donde podamos o llevemos a las y los alumnos a desarrollar esta función comunicativa, es decir, a que ellos expresen gustos sobre algo particular. Puede ser incluso una persona, puede ser un objeto, puede ser la comida, puede ser el lugar, puede ser mi gusto sobre ciertas actividades, puede ser el gusto por o la preferencia por algún color. Digamos que aquí lo que vamos nosotros a desarrollar es que se hagan preguntas y también se contesten sobre gustos y preferencias. Y por eso pensé que es necesario que vayamos pensando en espacios donde esta función comunicativa puede ocurrir. Ahora viene la primera pregunta. ¿Ustedes se les ocurre alguna otra opción en donde esta función comunicativa pueda desarrollarse? Yo les puse ahí algunos como ejemplo, ¿sí? Que creo que puede servirnos. ¿Alguno de ustedes me podría decir otro lugar u otra situación en donde esto pueda desarrollarse? Maestro Johnny o maestra Clemen, maestro Elmer, maestra Sandra, maestra Marisol. ¿En qué otras situaciones podrían ustedes desarrollar esta función comunicativa? Piensen en sus entornos. Bueno, maestra, bueno, en mi caso, Hola, bueno, maestra, adelante. sí, en mi caso creo que más que nada, pues, podemos tener esta comunicación en donde pues abrimos un espacio en donde pues dialogamos con las personas también a través de nuestras lenguas. Así, bueno, en mi caso yo que vivo en una comunidad sería pues más en los trabajos comunales o en las reuniones de asamblea en donde interactuamos e intercambiamos pláticas acerca pues de las problemáticas más que nada que existen aquí dentro de la comunidad, tanto como de cómo influyen en las familias particulares, tanto como pues cómo nos afecta a nosotros como comunidad. Muy bien, gracias, maestro. Gracias, maestro Elmer. ¿Alguien más tiene o se le ocurre algún lugar en donde pudiera desarrollarse este tema comunicativo, esta función comunicativa sobre la que vamos a trabajar hoy?
También sería maestra en las fiestas patronales de las Muy bien. comunidades, Ajá. porque bueno, en mi pueblo, por ejemplo, cuando se hacen las fiestas patronales, se organizan ahora sí que el pueblo, Ok. por, pues ya ahora sí que cada persona tiene un cargo para realizar esas fiestas y pues ahí se da esas funciones comunicativas para la organización, quién se va a encargar de recibir los mayordomos, los convidados, Digamos, este, sí, maestra, le escucho. ajá, y ahora sí que igual en las iglesias, pues participan mayormente porque ahí donde ven quiénes son los tamborileros, los que van a tocar la flauta, todo eso hacen como un acuerdo y ahí pues ahora sí que se entablan como acuerdos, pláticas entre la comunidad, las personas que tienen cargo pues para recibir, porque se reciben visitas, se hacen los sacramentos, por ejemplo, el bautizo, las comuniones, todo esa referencia a la iglesia, pues. Y para ello, pues ahí se entablan las pláticas y ahí es donde se ocupan lo que son las funciones comunicativas. Sí, digamos que podría ser que en toda estos espacios que hay para que los miembros de una comunidad dialoguen sobre temas que son importantes para la comunidad, también podemos encontrar espacios donde nosotros expresamos gustos o preferencias sobre algo. Es decir, decimos lo que preferimos, decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos disgusta, ¿no? Sí, maestra, así es, para llegar a cierto acuerdo, pues. Muchas gracias. Maestro Johnny, ¿usted quería decir algo? Sí, maestra. Bueno, de acuerdo al tema comunicativo, por ejemplo, este de expresar gustos sobre la comida, lugar, actividad, color, eh, a lo mejor también aquí en la comunidad naturalmente lo hacen en los rituales Ah, ok. o en los rezos que se conocen comúnmente, porque ahí sí preparan, preparan comida antes de los rituales, lo que comen cuando terminan de hacer toda esa parte, ¿no? La ritualidad, incluso también en el Nuspinel, o sea, en el casamiento, pues también, porque aquí también Ajá. tienen esa costumbre de llevar, digamos que, alimentos a los que se van a juntar, digamos, por así decirlo. Entonces, se me viene en esa parte, ¿no? Fíjense que, gracias, maestro Johnny, es bien importante y bien interesante lo que ustedes comentan ahora, porque pensando ahorita en que, claro, lo que vamos a hacer es un plan de clases para desarrollar esta función comunicativa. Pero esta función comunicativa nosotros incluso podríamos complejizarla porque es todo lo que vamos a ver ahorita se desarrolla en el presente, ¿sí? En el momento en que nos preguntan, ¿te gusta tal cosa? Y tú contestas, sí, sí me gusta, no me gusta o yo prefiero tal cosa, ¿sí? Si se fijan ahí, lo que yo estoy utilizando son los verbos en el presente. Una forma de complejizar esto con grupos que sean más avanzados es, por ejemplo, utilizar el pasado, ¿sí? Es decir, me gustó tal cosa, no me gustó tal cosa, pero ahí el verbo ya se refiere pues a la situación, se refiere a una situación en el pasado, ¿no? Entonces, vayamos por partes, pero lo que quiero que empiecen a ver son las posibilidades que hay para desarrollar esta función comunicativa. Nosotros como y nosotras como estamos ahorita trabajando sobre digamos, o las partes de un curso inicial de lengua, todavía no vamos a complejizar tanto con cuestiones de tiempo y aspectos, sino más bien ahorita quedémonos en el presente, pero sí tengamos o apuntemos estas posibilidades de complejizar este contenido, ¿no? Entonces ya tenemos una serie de espacios o de situaciones más bien en donde podemos desarrollar
la función de expresar gustos y preferencias, es decir, preguntar y dar información sobre los gustos de comida, de lugar, de actividades, en fin, incluso de personas, ¿no? Entonces, en la primera etapa que nos marcan, ¿sí? Dice identificación y análisis de la situación sociolingüística. Y lo que hacemos es pensar en posibles conversaciones o interacciones que nos permitan después identificar las formas que usamos para desarrollar esta función. Es decir, qué vocabulario, qué preguntas, qué respuestas damos cuando nosotros expresamos gustos y preferencias. Y aquí la maestra Elizabeth me va a ayudar a leer la primera conversación y la maestra y el maestro, no sé si está ahí el maestro Luis Alonso, ¿sí está ahí, maestro? Sí, maestra. Bueno, usted, maestro Luis Alonso, va a ser Pablo y la maestra Juana va a ser, que diga la maestra, ¿ay, quién dije, perdón? La maestra Sandra. Elizabeth, o Ah, bueno, sí, Elizabeth, Elizabeth está bien. Elizabeth va a ser Juana, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande esto para que ustedes puedan leerlo. ¿Ya lo ven mejor? Voy a sí. bajar esto Sí, para que está esté en bien. el mismo. Espérenme un segundito. Esta conversación es en una visita al campo y así inicia. Adelante. Mira cuántas aves hay aquí. ¿Te gustan los pájaros? Sí, claro, me gustan mucho. ¿Cuál es tu favorito? A mí me gustan los pericos, los carpinteros. ¿Te gusta ese pajarito rojo? Ay, no. El pájaro sí, pero no me gusta el color rojo. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es una posibilidad de diálogo en donde justo hay con los componentes que utilizamos para expresar gustos y preferencias, las preguntas y las respuestas. Vamos a escuchar otra, ¿sí? Ahora, maestro Johnny, usted va a ser Benja y usted, maestra Clemen, va a ser Luisa, ¿de acuerdo? Esta es una conversación en un espacio informal entre dos personas para decidir lo que van a dar de comer en una fiesta. Adelante, maestra Clemen. Sí, maestra. Oye, vamos a platicar sobre la comida que daremos en la fiesta de tus padres. ¿Qué tal si les damos pozole? No, no me gusta nada. Es mucho trabajo. Además, a ellos les gusta a ellos les gusta el pozole. ¿Qué te gusta cocinar? Casi, casi todo, pero con tu ayuda, ¿eh? Les gusta mucho el arroz y los frijoles. Sí, sí les gusta, pero eso es poco para la fiesta, ¿no? Mm, mm, y si cocinamos un guisado de pollo con un poco de mole rojo, ¿te gusta el mole rojo? Mm, no me gusta el chile, pero me gusta el pollo. Entonces, demos pollo con arroz y frijoles. Y de beber, a mí me gustaría el agua de Jamaica. A mí también, pero adoro el agua de horchata también. Muchas gracias. Esta es otra posibilidad de conversación. Y tenemos una más. Ahora vamos a necesitar a dos amigos. Déjenme ver si tenemos aquí. Maestro Elmer, usted va a ser uno de los amigos. Y la otra será la maestra Martita, ¿sí? Vamos a poner aquí Ok. a Marta, ¿sí? Ajá. Bueno, todos los que digan Abel es Marta, maestra.
Sí, maestra. Déjeme le cambio rápido para que no se confunda. Prepárese para su participación. Y acá está Javier. Muy bien, adelante. Esta conversación es entre dos amigos sobre las actividades que les gusta hacer. Adelante. ¿Nos puede ayudar centrándolo un poquito? Sí, a ver, bueno, aunque sea un poco, déjeme ver si puedo. Ajá, es que estamos en el cel y ahí ya. No, centrarlo, nada más centrarlo. Ahí Creo está. que Ahí se ve mejor. sí, ya. Maestro, ¿está Gracias. ahí? Sí, Adelante, este, pues. esta tarde tendremos mucho tiempo libre. ¿Te gusta jugar fútbol? Podemos quedarnos en el campo. No, no me gusta. Prefiero correr o caminar. A mí no me gusta correr. ¿Te gusta nadar? Podemos ir al arroyo. Mm, no me gusta mucho, me da miedo. ¿Te gusta observar aves? Eso sí, me gusta mucho. Tengo un cuaderno de algunos dibujos. Me gustan sus colores, su canto y hasta cómo vuelan. Bueno, entonces vamos por el sendero. Ahí siempre hay. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura de estas conversaciones. Si ustedes se fijan, en las conversaciones están marcados con un color azul las diferentes formas en las que utilizamos la lengua para expresar que algo te gusta o no. Incluso también en azul, aquí por ejemplo me faltó este, lo vamos a poner de una vez. Ay, no, no era ese, disculpen, era con este. Bueno, quedó muy clarito. Me gustan sus colores. Bueno, entonces les decía que aquí ustedes ya tienen identificado a partir de unos diálogos o unas conversaciones muy pequeñitas, tienen identificado diferentes formas en las que se pueden acercar a las formas en que utilizamos la lengua para expresar gustos y preferencias y para preguntar. ¿De acuerdo? Claro, por supuesto, estos que estoy mostrando aquí, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, todo esto que estoy mostrando aquí tiene que ver con usos de el español, ¿de acuerdo? Ustedes cuando se enfrenten a hacer una clase o una planeación de clase para el desarrollo de la función comunicativa para expresar gustos y preferencias, ustedes tienen que pensar a esto desde su cultura, desde los usos propios de su lengua y ahí es donde ustedes van a ir formulando qué tipo de diálogos, primero, elegir cuál va a ser este espacio o esta situación y después qué tipo de diálogos se pueden dar en donde estén representadas estas formas para expresar gustos y preferencias. Entonces, de tal forma que tenemos después, ¿cuáles serían funciones comunicativas comunes? Pues al entablar una comunicación, si la situación lo da, podemos saludar, ¿sí? Si la situación lo requiere o si la situación así se establece, ¿no? Pero también las funciones que nosotros requerimos es preguntar si nos gusta algún objeto, lugar, alguna actividad, platillo, alimento. Después de las preguntas, expresar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, lo que no nos gusta hacer, las cosas que no queremos. Y también uno más es expresar nuestras preferencias. Lo voy a poner aquí. Preferencias. También podemos preguntar la razón por la que algo nos gusta, ¿sí? En el caso del español, podríamos tener en consideración preguntas como ¿y por qué no te gusta el color rojo? ¿Y por qué no te gustan, y por qué no te gustan los pericos? ¿Y por qué? ¿Sí me entienden? Y entonces la respuesta justo tendría que tener elementos para que nosotros podamos contestar a estos cuestionamientos, ¿sí? Es decir, si nosotros preguntamos, ¿pero por qué no te gusta nadar? Ah, no me gusta porque cuando era chiquito fui al arroyo y casi me ahogo, ¿sí? Este tipo de cosas, respuestas y que diga preguntas y respuestas cortas, también vale la pena que las tomemos en consideración. Entonces,
esto de dar opiniones sobre lo que nos gusta o no nos gusta. Y después también si lo que buscamos dentro de esta función o dentro de esta práctica incluye agradecer y despedirse, lo hacemos. Si no, entonces ustedes no consideren estos. Estamos hablando de las posibles, digamos, diálogos que podrían ustedes proponer para que se hagan las conversaciones, ¿sí? Digamos que esta es nuestra primera etapa, ¿sí? La planeación previa. Ya sabemos cuál es la función que vamos a desarrollar. Ya tenemos pensado en dónde se va a dar este tipo de interacción para que usemos la lengua para expresar gustos y preferencias. Ya pensamos en uno o varios lugares. Incluso ya pensamos en posibles conversaciones o diálogos que podríamos mostrar a las y los estudiantes. Y ya tenemos también contemplado cuáles son estas funciones o qué es lo que necesitamos hacer con la lengua, ¿sí? Para entablar una comunicación o una interacción o tener una conversación con alguien a partir de o para el desarrollo de esta función. Y llegamos a la segunda etapa. La primera etapa fue lo previo, ¿sí? Esta tiene que ver con las decisiones sobre los contenidos. La maestra Elin puso ahí simplificar, dosificar, seleccionar frases, gramática, vocabulario. Toda esta parte tiene que ver con cuáles serían, que fue lo que estuvimos haciendo también en el caso de la función o la situación de compraventa, es decir, pedir y dar información sobre algún producto o cuando se hace una relación de tipo más, como de compraventa, pues todos esos ejercicios, o más bien esa reflexión que estuvimos haciendo sobre cuáles eran todos los componentes que requeríamos para hacer las preguntas, para dar las respuestas, el vocabulario que queríamos y entonces elegimos que la situación sea en un entorno comunitario y se hable sobre objetos, entonces, ¿cuáles son esos objetos que podríamos tomar en consideración? Si queremos que se hable sobre actividades, pues, ¿qué actividades vamos a considerar? Vamos a ir viendo a lo que me refiero con esto para que a ustedes les quede muy claro y puedan después hacer este ejercicio en sus lenguas, para la enseñanza de sus lenguas, pero también que piensen también esta vinculación con lo cultural y también con lo didáctico pedagógico, ¿sí? Son estos tres elementos importantes. Entonces, dice aquí, simplificación de los diálogos para que correspondan el conocimiento previo de los alumnos. Aquí lo que yo puse fue como simplificar todo esto que estaba aquí metido en la conversación, lo puse en pequeñas preguntas y respuestas básicas, ¿no? Es decir, ¿te gusta? ¿Te gustan? Cuando estamos hablando de un plural. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta, por ejemplo, qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta vender? En fin, ¿no? Y aquí posibles respuestas muy rápidas, ¿sí? Me gusta mucho, adoro, también pueden contestar. Eso es desde el español. Ustedes tendrán que buscar las formas exactas para expresar esto en sus lenguas. No me gusta, odio, detesto, ¿sí? Me gusta o prefiero. Y después viene esta identificación de los puntos de forma gramatical y el vocabulario que se va a focalizar. Y fíjense, aquí, por ejemplo, puse la forma básica para decir o para preguntar cuando algo te gusta, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, utilizamos estos verbos, ¿sí? Por ejemplo, te gusta cocinar, te gusta bailar, te gusta jugar, te gusta correr, te gusta dibujar, te gusta armar, te gusta hablar, etcétera. Ustedes tendrán que elegir de acuerdo con la situación de uso real, ustedes tendrán que elegir cuál es el verbo que mejor les sirve. Ujú. Y las respuestas, no, no me gusta, puede ser una, no, odio correr, ¿sí? O las respuestas en afirmativo, sí, me gusta, o sí, me gusta mucho, o sí, adoro dibujar, ¿sí? Entonces, a la respuesta, ¿qué te gusta hacer? Ustedes pueden contestar, me gusta, tal, me encanta, adoro, prefiero, ¿sí? Pero también tenemos otra forma, ahorita estaba yo pensando, cuando les dices, ¿te gusta, por ejemplo, y utilizas un sustantivo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿te gustan las uvas? Y No aquí te que pone, escucho, maestra.
¿No me escuchan? ¿Los demás me escuchan? Sí, 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 se maestra, escucha. sí se escucha. Sí se Ah, Sí escucha. se escucha. bueno. Ya, Ah, bien. ya Ya, qué escucho. bueno, qué bueno. Les decía yo que otra forma de preguntar, no con verbos, por ejemplo, como me gusta, si te gusta cocinar o te gusta barrer, también se pueden utilizar sustantivos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿te gustan las uvas? ¿Quién me dice otro? Maestro Johnny, dígame otra opción. ¿Te gustan, Bueno, maestro o maestra Clemen o maestro Luis? Díganme ¿Te, más opciones. te gustan las flores? Las flores, ¿qué más? ¿Te gustan los gatos? Los gatos, ¿Te, te gustan los niños? los niños, ¿sí? ¿Te Usted, por gusta ejemplo. te gusta comunicarte en tu lengua? Ajá, eso viene más en este, ¿se acuerdan? Este viene más hacia acá. Comunicarte en tu lengua, ajá. Cuando hablamos de nombres o sustantivos, ¿cuál podría ser otro? ¿Te gusta, por ejemplo, o te gustan, eh, te gusta el río, por ejemplo? Están las tortillas hechas a Las mano. tortillas, mira, y las tortillas hechas a mano, no cualquier tortilla. Ajá. Nosotros, de acuerdo con la situación que nosotros decidamos trabajar, vamos a elegir cuál es el vocabulario. Si se fijan, tenemos por un lado todos los verbos, ahorita los vamos a ver, creo que están acá abajito. Tenemos por un lado todos los verbos, ¿sí? Que si te gusta correr, que si te gusta dibujar, que si te gusta comunicarte, que si te gusta hablar. Y por otro lado tenemos también todos los sustantivos o nombres, ¿sí? Si te gustan las uvas, si te gustan las flores, los gatos, los niños, el río, las tortillas, las peras, ¿sí? O bueno, las tortillas hechas a mano, que es muy específico. ¿Se fijan cuál es la diferencia entre, en el español estoy hablando, ¿eh? Ustedes tendrán que identificar cómo se utiliza su lengua cuando nosotros decimos, ¿te gusta cocinar? Y cómo se utiliza la lengua cuando utilizamos te gustan un nombre o sustantivo. Cuando decimos te gustan los gatos. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el reto es que ustedes piensen en cuáles son estas diferencias en sus lenguas, ¿sí? Este mismo ejercicio que estamos haciendo en español, ustedes tendrán que hacerlo en sus lenguas, porque entonces si lo pensamos desde el español, pues no nos va a quedar pertinente. Pero si ustedes empiezan a hacer este recorrido de ver, a ver, ¿cómo se dice? Por ejemplo, maestra Sandra, ¿cómo se dice? am, ¿Te gusta bailar en su lengua? ¿Cómo Eh, preguntamos? sería, ¿Sería en pregunta o En confirmación? en pregunta y confirmación, dígame las dos. Ah, bueno. En confirmación es a son y en pregunta es a son you John. Ajá. Entonces, usted tendrá que anotar cuáles son estas formas que utiliza en la lengua chol. Ajá. Sí es la lengua chol, ¿verdad, maestra? Sí, exactamente. En la lengua chol, ¿cuáles entonces las formas que utiliza para preguntar qué te gusta? ¿Sí? ¿Cómo usted va a poner te gusta cocinar? Y entonces tendrá que identificar cuáles son, qué más quiere saber o qué más le va a presentar como contenido a sus estudiantes. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Vamos avanzando. Entonces, otras posibles formas es, ¿te gusta el arroz y el caldo de pollo? Me gusta el arroz, pero prefiero el caldo de pollo. Y ahí lo que marcamos es la preferencia, por ejemplo, ¿sí? Después, otro posible. Cuando estoy en mi casa, me gusta. A ver, maestro Luis, ¿qué le gusta hacer cuando está en su casa? Eh, pues me gusta escuchar música y Escuchar música, por ejemplo.
¿sí? A ver, maestra Elizabeth, cuando está en su casa, cuando está en su casa, ¿qué no le gusta hacer? No me gusta trabajar. Perfecto. Estamos igual, maestra. Las casas son para que descansemos. Ujú. Muy bien. Entonces, estos son otros posibles usos, ¿sí? Cuando utilizamos cuando estoy en mi casa me gusta escuchar música. Cuando estoy en mi casa no me gusta trabajar. Cuando voy con mi familia me gusta comer o no me gusta hablar de mis demás familiares, por ejemplo. Entonces, Que usen el teléfono. exacto, por ejemplo, maestra, ¿sí? Entonces, todas estas, digamos, formas en las que nosotros expresamos que nos gusta o no nos gusta algo, tenemos que nosotros hacer este análisis para que ya tengamos bien identificado cuáles son estas formas y estos componentes que son parte de estas estructuras. Por ejemplo, si nosotros lo que podemos observar aquí, déjenme ver si está más acá o dónde lo puse eso. Bueno, no importa, aquí se los digo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, verbos, tendríamos que tener un listado de verbos que podemos trabajar con las y los estudiantes, ¿sí? Y tenemos que distinguir también cuando nosotros hacemos las preguntas, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? O si te gusta tal cosa, tenemos que identificar cuáles son los verbos que utilizamos. En español, por ejemplo, podemos utilizar la expresión me gusta, ¿sí? La expresión me encanta. Podemos utilizar el verbo adorar también para cuando nosotros elegimos algo o expresamos preferencia, en español utilizamos prefiero, ¿sí? Cuando hacemos las preguntas, ¿sí? En el caso de qué te gusta hacer, aquí tenemos un pronombre interrogativo que es qué, y también tenemos preguntas directas, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que hacer este listado para que estén seguros de todas las formas y los componentes que tienen estas formas para enseñar este contenido o el desarrollo de esta función comunicativa. ¿Sí vamos bien? Hasta ahorita ya vamos a entrar ya a la tercera etapa y ya después vamos a elegir actividades, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que les quede muy claro como el camino que ustedes pueden tomar para que ustedes hagan estos planes de clase de manera mucho más pertinente. Y entonces aquí, en esta tercera etapa que ahorita les muestro, es donde ya está la creación de actividades didácticas. Por fin ya llegamos al plano didáctico y entonces es cuando vamos a tomar decisiones para ver qué actividades son las que nos sirven para que esta función comunicativa se desarrolle. Y entonces lo que planteamos aquí es que va a haber dentro de nuestra clase para desarrollar este contenido o esta función comunicativa, lo primero en lo que tenemos que pensar es en actividades de sensibilización al tema. Y aquí, por ejemplo, las opciones que se dan es ver y escuchar, ver, si ustedes quieren poner un video, pues, escuchar un diálogo con un propósito de escucha, pues. Es decir, qué se dicen, qué es lo que pueden percibir ahí, qué entendieron. Son actividades de sensibilización. La vez pasada utilizábamos ¿se acuerdan que utilizamos una imagen? ¿O era el centro? En el centro estaba la imagen y de ahí es que se planteaba como la recuperación de conocimientos sobre el tema, ¿no? También podemos poner actividades para sensibilizarse al vocabulario nuevo, incluso juegos con el vocabulario. Después tenemos otra parte, otro set de actividades que tienen que ver con actividades para sensibilizarse a los aspectos gramaticales nuevos, es decir, a las formas que nosotros ya identificamos, las formas básicas para expresar gustos y preferencias y cómo vamos a presentar esto para las y los estudiantes.
Después vamos a tener actividades de práctica controlada, es decir, nosotros vamos a poner las bases para que la práctica tenga lugar y en eso consiste justo en que esté controlada, que nosotros no les pedimos, no les pedimos cosas que ellos todavía, no cosas que sean como muy libres, sino más bien nosotros vamos poniendo los criterios para que entonces se dé la práctica de esta función. También puede haber actividades de juegos comunicativos, como vacío comunicativo, que ahorita lo vamos a ver, y que tengan propósitos comunicativos, sobre todo. Y después tendremos que poner qué actividades nos sirven para que haya en este plan de clase una evaluación y también una autoevaluación. Por supuesto que lo primero que tendríamos que pensar en esta etapa, y que es la etapa previa, que aquí se da por hecho, pero sí lo voy a escribir, ¿sí? Es que también tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características de nuestros estudiantes. Y todo parte de ahí. Es decir, si nosotros sabemos que en nuestra aula hay estudiantes que tienen diferentes dominios de la lengua, aunque sea a nivel inicial, tendríamos que pensar en cuáles son todas estas características y en qué contexto se está dando la enseñanza de la lengua, ¿ok? Ok, vamos pues a las actividades. Ay, ya son las 6. Bueno, vamos pues a las actividades. Ah, ¿Se acuerdan de este cuadrito que estuvimos explorando y analizando y dando algunas propuestas de actividades para la función comunicativa de compra y venta? Ahora lo vamos a empezar a llenar un poco con las actividades propias para desarrollar la función de expresar gustos y preferencias. Y esta es la primera parte. En la segunda es cuando ya damos en específico las actividades y esta es la ficha en donde vamos metiendo ya información, ¿no? Aquí ustedes ven, ya lo tenemos ya lleno, pues. El tema comunicativo es una situación para expresar gustos y preferencias, ¿no? Los conocimientos previos necesarios que requiere el alumno o la alumna es si es necesario saludar y despedirse, porque puede ser que sea parte de las conversaciones que nosotros propongamos para practicar cómo expresamos gustos y preferencias. Hacer preguntas abiertas y cerradas y responderlas, por ejemplo, ¿qué es o de dónde es? Esto más bien viene del otro, según yo lo había cambiado, pero bueno. Aquí tendríamos que poner o quitar esto porque eso tal vez no lo necesitemos. El uso de pronombres personales sí y algunos verbos para expresar preferencias. Después tendríamos que ver aspectos de los contenidos, ¿sí? Las funciones comunicativas y la situación, es decir, pedir y dar información sobre gustos y preferencias, preguntar y expresar gustos sobre comida, actividades, lugares, cosas, vamos a ponerle aquí. Y después vamos a poner la gramática. Esto es, nada más vamos nosotros a trasladar todo lo que ya analizamos aquí y ya decidimos qué poner, lo vamos a pasar aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Pues preguntas, ¿te gusta con varios verbos o también con sustantivos o con personas? Y los verbos que utilizamos para expresar eso es gustar, disgustar, preferir o ser. Pero también utilizamos estos que se llaman en español verbos sustantivados, que son acciones. Por ejemplo, cuando decimos te gusta correr, te gusta bailar, te gusta comer, te gusta caminar, te gusta nadar. Y los pronombres, él, ella y ellos, y todos los sustantivos que nosotros creamos necesarios
según la situación que nosotros elijamos para desarrollar esta función. ¿Qué habilidades? Pues las 4 habilidades, ¿no? Escuchar, identificar formas para expresar y preguntar, expresar de manera oral gustos y preferencias, escribir opiniones sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer. ¿Qué estrategias? Pues vamos a identificar información relevante, a practicar el reconocimiento de preguntas e información sobre gustos y preferencias, vamos a aprender vocabulario de actividades, de nombres o sustantivos, pues, de objetos, cosas, también de algunos adjetivos. ¿Qué aspectos interculturales tenemos? Miren, este tema general es más bien expresar gustos y preferencias. Aspectos interculturales, prácticas comunes para expresar opiniones sobre lo que nos gusta o nos disgusta. Y aspectos simbólicos, valores culturales sobre gustos y preferencias según la situación de uso de la lengua. Digamos que este cuadrito, esta primera parte, está ya casi completada, que es la que forma aquí. Podrían ustedes, en vez del nombre del promotor, podrían poner aquí nombre del docente. Y aquí estas tareas tendría yo que preguntarle a Ellen qué es lo que ella quería meter aquí, pero el número de estudiantes, esto tiene que ver con su contexto pues de enseñanza, ¿no? Entonces tenemos ya hecha la primera parte de la ficha de plan de clase. Y ahora sí, vamos a ver algunas actividades que nos van a servir para desarrollar esta función comunicativa. Entonces, decíamos que la primera actividad tendría que ver con una actividad de sensibilización y el objetivo es que los estudiantes, las y los estudiantes reconozcan los contextos de situación en donde puedan expresar gustos y preferencias. ¿Qué podríamos hacer? Aquí es donde ya empezamos a hacer todas o a plantear estas actividades. ¿Se acuerdan que la vez anterior pusimos una imagen y los y las estudiantes iban como reconociendo los contextos de uso y después se les ponían unos audios? Aquí, ¿qué se les ocurre que sería, que estaría bien poner? ¿Qué se les ocurre? Estamos al inicio de la clase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Por Lo ejemplo, único, sí, adelante, adelante. perdón, maestra, por ejemplo, le podríamos preguntar qué les gustó que hiciera, o cómo sería la pregunta, qué les gustó hacer el fin de semana Ah, a muy los bien. niños, hacerle llegar buenos días, cómo están, y así platicar con ellos. Igual sale uno que otro, da a entender o da a conocer lo que le gusta hacer y entra. Bueno, yo pensaría. Está padre, maestro Luis. Nada más acuérdese que hablar en el pasado es un poco más complejo que hablar en el presente en términos de la enseñanza de la lengua. Podríamos hacer, por ejemplo, que los niños, claro, que hablaran sobre algo, que la pregunta central fuera, ¿qué les gusta hacer? O les mostráramos un video que ustedes tendrían que plantear antes para que ellos identificaran esta forma de qué te gusta. ¿Cómo ven? Exactamente, maestra. Bueno, en mi caso podría ser de que mediante una actividad más lúdica, podría ser a base de de una ruleta, donde pues los niños van, o los alumnos van pues, pasando bueno, uno por uno y pues, le hacen el giro a la ruleta y pues dentro de ella, pues ahí se muestran las actividades de qué les gusta y de qué no les gusta. Ah, Eso podría ser. eso podría ser, maestro, pero yo ya esa actividad que está muy bonita la pondría dentro del desarrollo, no como actividad de sensibilización, porque ellos todavía no saben decir y ni siquiera saben comprender cuándo se utiliza
te gusta o no te gusta, o qué te gusta. Ajá. Yo digo que podría ser que esta actividad podría ir en esta parte que ya es de desarrollo, digamos, ¿no? La ruleta con las preguntas y ahí tendrían ustedes que poner cuáles podrían ser las posibles respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que en esta ruleta con preguntas y a lo mejor algunas respuestas, que por ejemplo diga, ¿qué te gusta hacer? Y a él la pregunta la empiezan ellos a identificar como el ¿qué te gusta hacer? Como pregunta, y al mover la ruleta le sale algo, por ejemplo, perseguir a los conejos. Y el niño dice, no, no me gusta. Entonces ahí le enseñamos también a decir, no me gusta. ¿Cómo ven? Sí, maestra Tania, también estaba pensando en inicio hacer una cancioncita Una como canción. ¿te gusta la naranja? Sí me gusta. Hay una que suena así más o menos. Y hace pregunta y responde. Por ejemplo, esa es una opción también para iniciar con las actividades de sensibilización. La canción en sí va a llevar las formas que nosotros después vamos a enseñar. ¿De acuerdo? Y así ustedes pueden elegir, entonces, en el caso de la canción, necesitaríamos entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues hacer la canción, ¿no? O buscar una Tenerla. canción, que es más difícil. Sí, aquí maestra, cuando uno bueno, ya sea que traduce o tiene la canción ya, ¿es necesario que se le comparta la letra al niño o nada más de manera oral se canta? Yo soy de la opinión de que al principio todo tiene que ser de manera oral, ¿sí? Para que ellos se vayan acostumbrando. Solamente por ejemplo, digamos, espacios en donde los estudiantes son ya estudiantes mayores de edad, por decirlo así, a lo mejor ellos mismos te exigen que tengan la letra. Pero en contextos en donde uno trabaja para enseñar la lengua con niños, primero siempre va por la vía de la producción oral, digamos, de la escucha, más bien, es a lo que me refiero. De tal forma que entonces tendríamos esta canción que están proponiendo, ¿sí? La actividad lúdica, maestro Johnny, yo la pasaría al desarrollo y la verdad es que está padre porque los niños juegan y dicen, no, eso no me gusta o sí, eso me gusta, ¿no? De acuerdo con una serie eh, em, de respuestas que van a llegar. A mí me gusta el color rojo. En fin, van a llevar diferentes opciones y ellos van a empezar a practicar y a distinguir cómo se dice me gusta o no me gusta y cómo se pregunta. ¿Sí? Y acá podríamos tener ya sea una canción, que entonces lo que necesitamos es la canción y la grabación de la canción en la lengua. O si usted se la aprende, entonces ya no necesitará la grabación. Depende de lo que ustedes decidan hacer. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Podríamos poner algún diálogo que escucharan Imágenes, una imagen? imágenes, ajá. ¿Imágenes con qué, maestra? Mm, bueno, eso sería para iniciar, bueno, me ha funcionado bastante poniendo imágenes no sé, de las flores o de animales, del río, o sea, de lo que quiera yo enseñar ¿Qué? para que vayan aprendiendo. ¿Ok? Fíjense en todas las decisiones que están tomando. Si ustedes deciden que van a poner imágenes de las flores, del río o de otros objetos de la naturaleza o elementos de la naturaleza, entonces estamos hablando de que ustedes ya decidieron
que la forma en que ellos van a expresar gustos es sobre estos sustantivos o sobre estos elementos, ¿sí? Y entonces, usted, ¿qué es lo que tendrá que tener en cuenta? Pues a lo mejor la forma en la que se construye. ¿Te gustan las flores? No, no me gustan, o sí, sí me gustan, ¿no? O a mí me gusta las flores y me gusta el campo y me gusta. Usted tendrá que tener en cuenta esas formas ya listas para que entonces formen, valga la redundancia, formen parte de las actividades que usted va a proponer. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí imágenes de flores, de animales del río, otra opción es que entonces lo que tenemos que tener listo son estas imágenes. Acuérdense lo que platicamos la vez anterior sobre la pertinencia de las imágenes. ¿Eh? ¿Se acuerdan de eso que estábamos platicando? Que sean imágenes que estén apegadas al contexto de las y los estudiantes o al contexto de uso que se da en las comunidades. Es decir, no pongan cosas ajenas que no tengan que ver o referentes que folcloricen a la cultura, en fin, ¿no? Entonces, Bueno, sí, maestra maestra, Marisol, adelante, dígame. bueno, en el caso de preescolar, porque yo trabajo en preescolar, fíjese que estuve trabajando con esas imágenes que usted dice de por ejemplo, el Día del Muerto, los altares del Día del Muerto. Ajá. Como llevé a cabo mi proyecto escolar para este mes y ya tuvimos tomando fotos los diferentes altares que hicieron los padres de familia en casa, porque aquí en la comunidad casi el 100% todavía adornan sus altares tradicionales con sus hojitas de guaya, con Ajá. las frutas, todo lo que le pusieron los papás, y ahí me di cuenta de que los niños como están familiarizados con eso, y ahí me estoy acordando ahorita de que ellos decían, bueno, pusieron que si el pataste, la naranja, la lima, no, esa fruta a mí no me gusta, y ahí veíamos el debate de los niños de preescolar. Fíjese ¿Qué que ahí fruta? está muy bien, maestra, porque entonces usted ya encontró otro lugar donde se puede hablar de la preferencia o de los gustos, ¿sí? Ándele, sí, Entonces usted tiene un espacio en donde en el centro está, digamos, el contenido cultural que tiene que ver con la elaboración de altares, pero ahí justo para tomar decisiones sobre lo que se pone o no, o sobre las cosas que lo contienen, se utiliza o se puede desarrollar esta función. Y usted lo ha visto, como los niños dicen, me gusta, no me gusta esto, sí. no me gusta la naranja, o no me gusta el nanche, o cualquier cosa que entonces... Ah, sí, ya me di cuenta que ellos expresan sus gustos, las preferencias de las frutas. Decían otros de las mandarinas, porque aquí se da mucho las mandarinas, las chiquititas. Y entonces ellos decían que les gusta comer más mandarinas y la otra decía que en su casa solamente pues pusieron limas como adorno porque no tenían naranjas. Y ahí ellos, los otros compañeritos decían, no, a mí no me gustan las limas, me gusta tal fruta. Y ya es preescolar, pero ya ellos dicen si les gusta o no les gusta la fruta. Y ahí Ajá. donde nosotros vemos de que todas esas muestras tradicionales que tenemos en las comunidades, ellos sí los ven, los toman en cuenta, saben, se fijan de todo, porque ellos decían igual que siempre lo ayudan sus papás a adornar los altares en la noche para amanecer Ah, 31. No, es que a mí me levantan en la madrugada a adornar el altar, pero no me gusta levantar porque es muy temprano, porque se le dijo a los papás de que apoyen a sus niños, que enseñen que de que le enseñen pues cómo se adorna el altar, qué le ponen, y ese es el proyecto pues de la escuela. Y ahí decían los niños que se levantaban muy temprano, otros lo llevaron a la milpa a buscar el plátano, o sea, y que no me gusta ir a la milpa. O sea, y hubo una serie de debates en esa clase. Y que por cierto estoy haciendo todavía mi libro
cartonero, porque eso es lo que nos Ajá. pidieron en la zona. Y ahí como les aproveché a tomar la foto y ya tengo una serie de actividades con ellos. Muy bien, maestra, y pueden servir para otros, para el desarrollo de otras funciones, ¿no? No solamente Sí, para expresar gustos o preferencias. Una de las cosas importantes que usted acaba de decir es que cuando nosotros debatimos, damos opiniones y ahí podemos decir lo que nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? También es, digamos, que así podría es. ser otro espacio. Gracias, maestra. Ah, Vamos a avanzar porque ya casi nos dan las 6:30 para que avancemos tantito. Lo que quiero es que se imaginen el proceso de hacer este plan de clases para que entonces a ustedes ya cuando tengan que pensar en hacerlo en sus lenguas y en las situaciones que son pertinentes para sus lenguas, para el desarrollo de esta función, tengan ustedes muchas herramientas en lo que ustedes pueden tomar como decisión, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner algunos ejemplos. No quiere decir que sean únicamente esto lo que se pueda hacer, son simplemente lo que está saliendo ahorita. Tenemos, por ejemplo, como actividad de sensibilización, pues entonces, que si el contexto de nuestros estudiantes son niños, preferimos actividades lúdicas. Y si son ya adultos, también se pueden meter actividades lúdicas, pero digamos que con otras características, de acuerdo a las características específicas de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, se había propuesto que apareciera una canción. También se habían propuesto que se utilizaran imágenes de las flores de los animales del río. Yo había propuesto que hubiera escuchar un audio que puede ser incluso una conversación para que las y los estudiantes identifiquen las formas para practicar, para expresar gustos y preferencias. Maestra Tania, y si es Sí, dígame, maestra, dígame. si es forma virtual, ¿habría otra recomendación? Si es de forma virtual, así la lengua tendríamos que utilizar a lo mejor que usted les pudiera poner un video o grabar el audio, y eso sí se puede utilizar de manera virtual. Ajá. Incluso las imágenes. Pero la interacción, usted sabe, cuando hacemos una clase de manera virtual, la interacción se da de otra manera. En el caso, por ejemplo, de los niños, pues no es que los pongamos ahí a cantar, sino más bien elegimos qué es lo que nos queda bien, qué es lo que es pertinente de acuerdo con las características del espacio también virtual que tenemos. ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿qué más se recomienda de apoyarse de videos, igual imágenes, audios? Sí, pero acuérdense, una cosa es muy importante. Si ustedes dicen aquí, por ejemplo, si yo pongo aquí, ver un video, ¿sí? Tengo que estar segura de que ese video les va a servir para que entonces ellos empiecen a pensar en lo que ustedes después van a desarrollar con la lengua. Es decir, no es cualquier video, ni cualquier canción, ni cualquier imagen. Todo lo que ustedes, las decisiones que tomen para empezar con esta clase, tienen que ver con que después se va a utilizar estas formas y estos contenidos. ¿De acuerdo? Sí, sí Quiere está decir claro. que en esta parte de materiales, ustedes tendrán que tener la canción o la grabación de la lengua, las imágenes, si deciden empezar con imágenes, o si es un video, entonces ustedes ya están seguros de que tienen ese video. ¿Qué opciones tienen para el video? Uno es buscarlo, que es muy complicado porque imagínense la cantidad de videos que hay. Ahora, si ustedes ya saben de un video que trate estas cosas, pues entonces eligen ese video.
¿Qué otra cosa les puede servir? Empezar a hacer sus propios materiales. Quiere decir que ustedes eligen a lo mejor a alguien de su familia o algunos niños que ustedes conozcan de su familia que hablen la lengua y los ponen a hacer un dialoguito pequeñito. Y eso es lo que muestran ustedes como entrada de la clase. Sí ven todas las posibilidades que pueden tener, pero tienen que tenerlo listo. ¿De acuerdo? Sí, está bien, maestra. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, aquí en la dinámica, lo que nosotros deberíamos de poner o lo que nosotros podemos poner es justo decir de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, quiénes van a, ay, maestra, maestra Martita está poniéndome unas rayitas en el plan de clases. No se preocupe. Entonces, en esta dinámica digamos, eh, Voy a abrir el micrófono, perdón. no se apure, maestra. Dinámica le voy a poner aquí organización de la clase. Es decir, aquí vamos a decir entonces, esto más bien va en el desarrollo, que es la actividad, perdónenme. Y aquí en esta parte va, sí, es toda la clase. Por ejemplo, aquí, por lo regular, iniciamos con toda la clase, ¿no? Aquí en esta parte de dinámica y organización de la clase, ustedes van decidiendo si se da en pares, si es toda la clase, si de repente forman equipos, como ustedes lo vayan imaginando, ¿va? Y aquí únicamente pues es ver si los estudiantes, las y los estudiantes reconocen algún vocabulario o forma para expresar gustos y preferencias. Ahora ya tenemos aquí cuando empieza el desarrollo. Después de estas actividades de sensibilización, el objetivo que tenemos es que los estudiantes puedan identificar formas básicas y sus componentes para preguntar y expresar sobre gustos y preferencias. El maestro Johnny proponía, por ejemplo, el juego de una ruleta con la imagen de objetos que pueden o no gustarle a las y los estudiantes. Aquí es donde ustedes van describiendo en qué consiste la actividad. Puede ser una actividad o pueden ser dos actividades. Acuérdense que tenemos esta planeación es como para 2 horas de clase. Entonces ustedes vayan midiendo los tiempos para que les dé tiempo, digamos, para que les dé, para que tengan espacio suficiente para desarrollar todas las actividades que ustedes planteen en esta planeación, pues, ¿sí? Y entonces aquí pueden ir describiendo. Es un juego de la ruleta con la imagen de objetos que pueden o no gustarle a las y los estudiantes. La pregunta central, que puede darse de manera oral, es ¿te gusta? Y dan vuelta a la ruleta y salen diferentes respuestas. Y el alumno contesta, sí me gusta o no me gusta. Si ven estas actividades que son como de muy inicio, son muy básicas, aquí nada más se pregunta, ¿te gusta? ¿Te gusta te gusta jugar fútbol? Y el niño dice, no, no me gusta. Se le pregunta al niño, ¿te gustan las flores? No, no me gustan. Si ven, es una forma muy básica, pregunta y respuesta básica, ¿sí? Y los materiales que se va a necesitar entonces, maestro Johnny, para que se pueda hacer esta actividad en la clase.
Bueno, maestra, es que esa actividad lo propuso, creo que el maestro, ay, no sé cómo se llama. Ah, yo pensé que era usted, pero No, clarito escuché su voz. Bueno, creo no lo entonces, propuso el maestro. Ay, no creo sé que cómo se fue, llama. y no sé si ya está aquí. Yo creo que dijo, me están sacando de la jugada. Elmer, ¿no? Pero sí, sí está por acá, creo. Maestro Elmer, ¿usted propuso esta de la ruleta? Así es, maestra. Ya, Ay, ya. discúlpeme. ¿Qué tal con mi reconocimiento de las voces? Lo siento muchísimo. Adelante, ¿verdad? Lo que yo le decía, gracias, maestro Johnny, por la aclaración. Entonces, le decía yo, maestro Elmer, si este juego de la ruleta va a estar ya entre las actividades para que ellos vayan reconociendo la forma para que nosotros utilizamos en la lengua para expresar gustos y preferencias, entonces, ¿qué necesitaríamos aquí poner en materiales? Bueno, más que nada, pues bueno, durante mi experiencia, podría ser pues más que nada pues la ruleta, ¿no? La ruleta en donde vendrías Exactamente. pues las preguntas. Y podría ser como así como tipo sorpresa, los alumnos podrían formar una fila y utilizar un listón en los ojos y como que automáticamente, pues dependiendo de si les gusta o no, en donde caiga pues la ruleta. O sea, puede ser como tipo sorpresa o no sé, así podría ser, pienso yo. Muy bien, eso, maestro Elmer, va dentro de las actividades, ¿sí? Es Ajá, decir, aquí usted va a ir anotando, los alumnos utilizan una cinta para que la respuesta les aparezca de sorpresa y entonces ellos digan si sí les gusta o no les gusta, ¿de exacto. acuerdo? Sí, Y la ruleta entonces lo que tiene, lo que usted necesita hacer es hacer una ruleta con diferentes gustos que pueden ser sobre actividades, objetos, platillos, ¿sí? Usted tiene que elegir qué es lo que va a poner, ¿sí? Y la pregunta que usted va a hacer es, ¿te gusta? Y entonces mueven la ruleta, ¿de acuerdo? así es, maestra. Tendrá que llevar, no se le olvide la cinta, Sí, ¿eh? exacto. Bueno, en esta dinámica, maestro, ¿quiénes participan? ¿Todos o los va a colocar en equipos o qué? Creo que sería una fila de niños y una fila de niñas. Fila de niños y fila de niños, ¿sí? Sí, maestra, una de niñas y una de niños. Y la evaluación, ver que los estudiantes puedan identificar y decir diferentes aspectos y vocabularios y frase. Entonces, ¿se dan cuenta de todo lo que tomamos en cuenta? En fin, perdonen la forma en la que ahorita me estoy dirigiendo. ¿Se dan cuenta de los componentes que son necesarios para que realicemos estas actividades en una planeación? Ahorita solo pensamos en una que a ustedes puede servirles o no, pero ustedes pueden plantear otras más, ¿sí? Pueden decir, bueno, a mí lo que me gustaría es que entonces ellos vayan identificando estas formas a partir de, yo voy a llevar unos objetos y los voy a sacar de una bolsa, pero ellos no van a saber qué es. Entonces, ustedes describen ahí esa actividad. En el centro, les digo una vez más, en el centro está que ellos practiquen la forma en la que nosotros podemos preguntar y expresar gustos y preferencias. O también como una tómbola. Puede ser una tómbola, ¿sí? Puede ser también a lo mejor, ¿qué más podría ser? Que ustedes, si estoy pensando, por ejemplo, si el contexto es de niños pequeños, estoy pensando que salgan ahí al patio, que salgan a lo mejor incluso a la comunidad y vayan diciendo, la pregunta es, ¿qué te gusta? Y ellos van diciendo, me gusta el árbol, no me gusta la casa, no me gusta, me gustan estos animales. Pero para eso ustedes tienen que tener también un espacio para practicar las diferentes respuestas, ¿no?
Entonces, vamos a ir ya, ay, ya nos sobran 20 minutos, pero vamos a ir avanzando. Aquí, por supuesto, ustedes pueden meter otras actividades. Le voy a poner aquí para que no se les olvide. Maestra Tania, una pregunta. Sí, adelante, adelante. ¿Quién tiene la pregunta, maestra Elizabeth? ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí se escucha. Ah, es que alguien dijo que tenía una pregunta, pero no alcancé a ver quién. Sí, para la ruleta y la... Ya la dejé de escuchar otra vez, maestra. Bueno, vamos a esperar a ver si se restablece, porque creo que se salió. Bueno, les puse ahí, por ejemplo, como anotación, que aquí pueden poner otras actividades en donde se practiquen las formas de preguntar y responder sobre lo que nos gusta y no nos gusta. Estas actividades pueden ser, sobre todo en lo oral, porque apenas estamos presentando digamos, las formas, pero en niveles, si quieren, un poquito más avanzados, pueden ya incluso ponerlos a escribir, que vean las formas escritas, digamos, que vean escrito el te gusta o qué te gusta y que vean cómo se responde. Incluso pueden poner juegos para que entonces no sé, algunos estudiantes pasen rápido a poner eso al pizarrón o de manera virtual escriban rápido lo que les gusta, pero utilizando las formas en la lengua. ¿De acuerdo? Lo que les estoy poniendo aquí es a partir de los ejemplos que ustedes me acaban de dar. No quiere decir que sean las únicas actividades. Vamos a pasar a esta otra que dice que puedan realizar pequeños intercambios, preguntar y expresar gustos y preferencias. En la actividad anterior, lo que hicieron las y los estudiantes tuvo que ver con que empiecen a utilizar las formas para preguntar y contestar. Aquí ya entonces vamos a ponerlos en una situación que va a estar vinculada totalmente con la situación que ustedes eligieron trabajar. Es decir, si ustedes dijeron, bueno, pues la mía va a ser en una fiesta. Y entonces lo que van a hacer es, en este caso, repartir tarjetas de roles en diferentes situaciones. Las tarjetas llevan la explicación de lo que sabe, de lo que de lo que debe gustarle o no. Es decir, vean cómo puede ser una opción. Espérenme un segundito. Ustedes elaboran tarjetitas, van a trabajar en parejas, ¿sí? En el caso de las clases que son presenciales. Van a decir ahorita, o también las virtuales los pueden mandar a las salitas. Entonces, ustedes van a escribir en una tarjetita, por ejemplo, lo voy a anotar aquí para que ustedes más o menos lo tengan claro. Van a poner en la tarjeta, por ejemplo, ¿a ti te gustan los gatos y los caballos? No, los caballos no, porque es muy difícil comprarlos. Y mm, entonces, fíjense, esto tendría, ay, ¿dónde lo puse? Esto llevaría una tarjetita para la primera persona. Es un ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran en estas tarjetitas. A la persona 2 recibe la siguiente tarjetita.
La pregunta es, la segunda persona, a ti no te gustan los gatos y tienes que preguntarle qué otros animales le gustan. ¿Sí? A ver, maestro Johnny, ¿anda por ahí? Maestro Johnny, creo que no está. A ver, maestro Elmer, ¿está por ahí? Sí, maestra. ¿Y maestra Sandra está por ahí? Sí, maestra. Bueno, vamos a tratar de hacer esto. Miren, vamos a tratar de establecer una comunicación en donde el maestro Elmer va a ser la persona 1 y usted, maestra Sandra, sí, ¿verdad? Ajá. Usted va a ser la persona 2 y lo que va a decir es que a usted no le gustan los gatos y tiene que preguntar qué otros animales le gustan. ¿Están listos? Sí. Bueno, al menos. Adelante, pues entablen una conversación. Ustedes saben si se saludan, si no, y si cómo se preguntan. A ver, veamos. Adelante, maestro Elmer, ¿quién va a empezar? Buenas noches. ¿A ti te gustan los gatos? Maestra Sandra. Una duda, ¿será en la lengua chol que tengo que responder? ¿O leer No, lo que está? ahorita estamos haciendo el ejemplo en español. Después ustedes tendrían que ver cómo la idea sería que sus estudiantes hicieran este ejercicio. Ajá. Ah, Entonces, ahorita conteste en español, no tiene que no tiene que utilizar la lengua. ok. Buenas noches, maestro. A, a mí no me gustan los gatos. ¿Y qué otro animal le gusta? A mí me gustan perros. Pregúntele, maestra, ¿por qué le gustan los perros? ¿Y por qué le gustan los perros? ¿O qué es lo que le gusta de ellos? Bueno, en lo particular, pues me gustan los perros porque son muy, o sea, que se encariñan mucho con los hombres y pues son una buena compañía. Muy bien. Ok. Ahora, maestro, pregúntele más sobre entonces qué animal le gusta. ¿Y a usted, maestra, qué animal le gusta? Am, Me gusta un poco más a los pajaritos, a los pájaros, a los gatos y a los perros no. ¿Y por qué le gusta esos tipos de animales? ¿O tiene alguna experiencia con ellos? Cuénteme. Bueno, yo crecí con un cotorro a la cual aprendí a hablar, entonces por eso me agradan más a mí esos animalitos. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Entonces, fíjense, en una clase donde tengamos alumnos que entienden mucho más la lengua, podríamos hacer o eh, sugerir este tipo de diálogos. Hay diálogos que pueden ser muy sencillitos para los que están apenas aprendiendo la lengua, es decir, pregúntale si te gustan los pájaros y entonces el niño, la niña o el estudiante grande dice, ¿te gustan los pájaros? ¿Sí entienden los grados de complejidad? Ya ahorita, por ejemplo, en español, ustedes dos pudieron establecer una conversación mucho más amplia que la que tendrían unos estudiantes que apenas están empezando a hablar en español. ¿Sí entienden a qué me refiero? Sí, maestra. Entonces, fíjense, son posibilidades. Ustedes pueden, después de que en esta parte ustedes ya hicieron que ellos practiquen, hagan varias
no es solamente una actividad, hagan varias para que entonces después sus alumnos o sus alumnas y sus alumnas puedan entonces hacer estos juegos de rol en donde se les da una cosa y ellas tienen que solucionar con la lengua utilizando las expresiones que se requieren para expresar gustos y preferencias, para decir lo que te gusta, para decir lo que no te gusta. Y lo que hacemos en esta, digamos, en esta parte de repartir las tarjetas es que ahí podemos tomar en consideración todas las situaciones reales de uso en donde puedan ocurrir. Por ejemplo, pueden poner tarjetas en donde digas, estás en una fiesta y te preguntan si te gustó la comida, por ejemplo. Y así se empieza a hacer el diálogo. Ya después de eso, aquí es donde ustedes tienen que elegir qué tipo de diálogo se pueden dar de acuerdo con lo que están enseñando. Y ya después se toman actividades para que se haga un repaso, otra vez se vuelven a practicar de manera breve todas las expresiones que utilizaron, las preguntas y expresiones, y entonces nosotros podemos con eso verificar el alcance o el avance y tomar nota de lo que nosotros vemos como complicado o vemos complejo en el aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo que hicimos es hacer como un recorrido muy rápido. Bueno, rápido nos tomó 2 horas, ¿no? Pero la intención de este ejercicio es que ustedes fueran viendo cómo vamos tomando decisiones sobre las actividades que nosotros tenemos que o podemos sugerir como parte de un plan de clases, ¿sí? Vamos tomando decisiones sobre las actividades al inicio, vamos tomando decisiones sobre lo que pasa después, el desarrollo de toda nuestra clase, las diferentes actividades que sean necesarias para que las y los estudiantes puedan decir o puedan expresar que algo les gusta o que algo no les gusta. Esto nada más es un ejercicio que ustedes tendrían que entonces hacer en sus lenguas. Desde esta parte que fuimos tomando decisiones sobre los diálogos o las conversaciones, tendrían ustedes que hacer algunos diálogos para que los puedan trabajar en la clase, tendrían que tener claro cuáles son las expresiones que utilizamos o las formas para preguntar y las formas para contestar. Tendríamos entonces ya que hacer un montón de actividades que nos permitan, sobre todo llenar esto ya está más o menos lleno, pues, pero aquí es donde ustedes van a utilizar toda su creatividad y todas sus conocimientos sobre la lengua y las formas de enseñar una función comunicativa en particular. En este caso, la que trabajamos fue expresar gustos y preferencias. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Cómo lo Sí, ven? me gustó. Maestra Tania, aquí, si por ejemplo esto lo implementamos con estudiantes que ya tengan conocimientos previos, ¿no? Del saludo, o no sé qué más necesitarían saber para llegar a este tema. Tendríamos que pasar, por ejemplo, más allá de que sepan el saludo, esto todo forma parte de digamos, de una propuesta inicial de la lengua, ¿no? Digamos que con estudiantes que apenas están aprendiendo la lengua se puede hacer, pero nosotros tenemos que darles los insumos necesarios para que entonces ellos puedan o puedan utilizar la lengua para expresar gustos y preferencias. Puede ser que al principio sea muy pequeñita la interacción, puede ser que únicamente digan, me gustan las flores o me gustan las naranjas o no me gustan los plátanos, ¿sí? Puede ser que en niveles muy básicos trabajemos nada más con esto, ¿sí? Que ellos entiendan cómo se pregunta, es decir, que entiendan cuando uno dice, ¿te gustan los plátanos? Y entonces tú dices, sí, sí me gustan, ¿sí? O también para que entonces ellos hablen y digan, me gusta tal, me gusta correr, me gusta ir al campo.
Ustedes van a decidir cuáles son las formas. Por eso decíamos que algunos eran actividades muy controladas, porque apenas tenemos o apenas son niveles que no son niveles avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que voy a hacer ahora es en el chat del grupo, voy a compartirles esto que estuvimos trabajando hoy. Y sobre todo piensen ahora cómo podrían ustedes sugerir actividades específicas para su lengua. Traten de empezar a hacer este ejercicio de ver cuáles son las formas que se utilizan para expresar gustos sobre comida, sobre lugar, sobre actividades. Piensen en el vocabulario que necesitan si ustedes deciden que va a ser sobre objetos o sobre actividades. Piensen en la situación de uso de la lengua. Empiecen a pensar en el tipo a lo mejor de diálogos que pueden ustedes presentar para que ellos escuchen la lengua y practiquen la lengua y después creen o platiquen ellos bajo o a partir de sus propios conocimientos o sus gustos o preferencias. ¿Sí? Entonces yo los voy a compartir esto y la clase que entra vamos un poco, si ustedes quieren ir avanzando más o menos, y la clase que entra me enseñan algunos avances o dudas, sobre todo, no les pido que me hagan todo el plan de clase, sino más bien que lo analicen la clase de hoy y me digan si tienen dudas sobre todo este procedimiento que estuvimos ahora haciendo de manera conjunta. ¿Vale? Y la próxima clase también vamos a ver ya cosas que están relacionadas con la autoevaluación y evaluación del curso en sí. Se va a hablar de los trabajos y ya saben, todas esas cosas que se enmarcan cuando un curso se acaba. Entonces, no sé si haya alguna otra intervención. Fíjense que la batería de mi máquina se está acabando y no sé ni siquiera dónde está el cable, pero podríamos cerrar entonces la sesión. ¿Les parece bien? Gracias, maestra. De mi parte no hay dudas. Sí, maestra. Maestra, Muchas en mi gracias. parte sí, tengo una pequeña duda. Adelante, adelante, maestro. Bueno, con respecto a los trabajos, estuve revisando creo que el maestro César envió un documento en donde venían todas las actividades del primer semestre. Ajá. Entonces, yo solo tengo completas ocho actividades y las últimas dos no recuerdo haberlas hecho. Entonces, no sé de dónde partir para esas dos últimas actividades del primer semestre. No se preocupe, maestro. Vamos viendo, usted identifique muy bien cuáles son estas dos actividades que le faltan y vamos viendo cómo se entregarían o de qué manera podemos ya, tenerlas completas. ¿Le parece bien? Sí, maestra, y en el caso de este segundo semestre, no sé si vio mi mensaje en el grupo, es que mi máquina se bloqueó y ya no pude, Ah, sí es cierto, sí es cierto. no pude recuperar No ningún se documento. preocupe, lo vamos viendo con los maestros, con Elin y con el maestro César, y vamos viendo qué opciones hay para porque muchas de ellas, no, este semestre no se subieron a la plataforma, pero vamos viendo, maestro, no se preocupe. Ah, bueno, maestra, muchísimas gracias. Buenas Sí, noches. entonces, pues buenas noches, les agradezco su participación, les agradezco su escucha, y qué bueno que pudimos construir algo juntos. Gracias. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, maestra Tania. Muchas gracias Que por la Buenas tengan, noches, hasta Buenas que luego. noches, tengan un maestra. excelente fin de semana. Igualmente, maestra. ¿Nos pueden compartir la planeación por WhatsApp? Sí, maestra, todo lo voy a compartir, la sesión y también la planeación. Sí, gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra Clemen, maestro Uriel. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestra Tania. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye, bye.